Buenos días, queremos saludarles nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedir este día el favor, su bendición, el cuidado que Él tiene sobre nuestras vidas y reunirnos en el Espíritu como iglesia alrededor de nuestro Señor, alrededor de su palabra y tener un día especial delante de Él. Nos reunimos nuevamente a través de este medio para confesar, declarar como iglesia que somos cuerpo de Cristo y que somos redimidos por su sangre, que somos una familia en Cristo Jesús. Antes de iniciar la enseñanza y el mensaje de este día, queremos saludar especialmente a todas las mamás que se celebra este día con gratitud, como dice el Libro de Proverbios capítulo 31, que se levantan sus hijos y le llaman mujer bienaventurada. Queremos dar gracias a Dios por cada una de sus vidas y rogamos que el propósito en la vida de sus hijos se cumpla. Que el Señor les bendiga y también agradecemos las oraciones que hacemos por personas necesitadas. Al unirnos como cuerpo de Cristo, intercedemos los unos por los otros en un momento tan importante en la vida de nuestro hermano José, en la vida de Nacho, primo de Miguel Martínez, y oramos en sus vidas que Dios haga un milagro. Confiamos que la palabra del Señor no volverá vacía, que Él hará algo extraordinario, más allá de nuestro entendimiento, y que celebraremos juntos nuevamente la misericordia del Señor. Esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de caminar con Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que ha impactado mi vida a través de los años y sobre eso vamos a empezar esta mañana. Vamos a tener unas lecturas de las Escrituras y vamos a hacer también comentario sobre la importancia que tiene este tema para cada uno de nosotros. En la Biblia la vida se describe como un viaje, como andar un camino. El Señor habló del camino amplio, donde muchos van por él, y el camino angosto. Ese es el camino de la vida cristiana, el que nosotros escogemos andar para agradar al Señor. Cuando la vida se pone en esta perspectiva, caminar con Dios habla de la relación que tenemos con Él todos los días de nuestra vida y en todo momento. Esta historia que vamos a leer es muy breve. En realidad son muy pocos los versículos que se mencionan. No podemos decir que es una gran historia de la Biblia, no podemos decir que esté llena de milagros o grandes sorpresas, eventos importantes. Es algo que es bastante sencillo, pero muy profundo. Podemos decir que siendo tan pocos los datos, tan limitada la información, podemos tener un gran mensaje, una gran enseñanza para cada uno de nosotros. De alguna manera es paradójico que teniendo tan poca información podamos aprender tanto y tan importante para nuestra vida. Quisiera entonces mencionar que vamos a hablar de Enoc. Tenemos 3 lecturas. Como dije, no hay mucha información acerca de este hombre, pero lo que tenemos en las Escrituras es como para impactar nuestras vidas. Lo primero que quisiera pedirles es que vayamos al libro del Génesis. Entiendo que tienen ustedes su Biblia y tienen ustedes una libreta para que anotemos esta mañana los versículos que leemos. Mientras el cerebro y la mano trabajan juntos, también el corazón recibe la palabra del Señor. Del Génesis capítulo 5 vamos a leer 4 versículos, empezando en el verso 21, donde nos habla de Enoc, que dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén. El siguiente versículo es el que queremos señalar.
donde dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. El versículo 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y nuevamente enfatizamos el versículo 24, porque dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esta es la primera lectura que hacemos de Enoc, donde básicamente nos señala su edad y que caminó con Dios. Más adelante haremos reflexión sobre esta expresión en la Biblia y el enfatizar en el versículo 24 nuevamente que caminó con Dios, el resultado que hubo de esa relación de 300 años es que desapareció porque Dios le llevó. Como dije, no hay mucha información de Enoc. Es un hombre que vivió antes del diluvio y hay una referencia de él en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora la referencia es en el hecho de haber sido llevado de un lugar a otro. La Biblia dice traspuesto. Y hay una razón específica en este versículo por qué Dios actuó de una manera tan especial en la vida de este hombre. Nuevamente vamos a tomar otra escritura en el libro de Judas. Judas es la carta que está escrita antes del Apocalipsis. Nada que ver con el otro Judas que se ahorcó. Lo que dice el versículo 14 y 15, mencionando a Enoc, dice, de estos, que está hablando del carácter de los hombres en el fin de los tiempos, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas son las referencias que encontramos acerca de Enoc en la Biblia, su edad, que camina con Dios, que fue un hombre de fe, que fue traspuesto por el Señor y que en su momento dio una palabra profética que tiene que ver básicamente en dos aspectos, con la venida del Señor y con el juicio que habrá sobre todas las personas que actuaron de una manera impía contra el Señor, rebelándose contra su palabra y rechazando su amor. Así que de estas tres lecturas quisiera compartir con ustedes 6 puntos importantes, 6 reflexiones sobre la vida de Enoc. Lo primero es que lo primero que podemos decir es Dios siempre quiere hablarnos a nosotros y Dios siempre está buscando una manera de llamar nuestra atención. Y a través de un personaje tan sencillo como Enoc, a través de la vida de otros personajes, Dios siempre quiere hablarnos a nosotros. Así que recordemos que Dios siempre quiere hablarnos a nosotros. Empezamos con esta idea, Dios siempre quiere hablarnos. Y al respecto de Enoc, lo que señalamos, punto número 1, es que él caminó con Dios. Esta pudiera ser una expresión muy sencilla. Sin embargo, si reflexionamos en el hecho de caminar con otra persona, hoy tal vez no tenemos esa idea muy profunda en nuestro corazón porque al trasladarnos lo hacemos en vehículos, son rápidos, el transporte que tenemos en este tiempo no nos permite quizá la convivencia, se necesitaría un viaje largo
para ir con otra persona y poder entonces hablar. En la antigüedad las personas caminaban y habla de este hombre que su vida se resume en esta expresión: caminó con Dios. El hecho de caminar con otra persona te da una oportunidad de profundizar. Creo que en esta expresión se encierra una relación profundamente espiritual. Habla de una comunión con Dios y de un tipo de dependencia de Dios, una forma humilde de aceptar la guianza de Dios. En nuestra naturaleza quisiéramos caminar en nuestros caminos hasta que Dios cambia nuestra naturaleza y puede poner en nuestro corazón el deseo de seguirle a Él y de servirle. El hecho de caminar nos habla de una acción, de ir al lado de alguien que nos enseña, que nos guía, de alguien con quien podemos tener una comunión profunda, una satisfacción, una alegría y un entendimiento de su persona. La comunión con Dios en la vida de Enoc se entiende que fue profunda, que fue muy espiritual, aunque no hay datos acerca de él, pero los resultados que tenemos de esta relación, que más adelante veremos, nos hablan de que esto fue una profunda verdad en la vida de Enoc. Indudablemente desarrolló grandes cualidades. En el mundo, en la calle, se dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y sabremos cómo eres tú en realidad. Pero el hecho de caminar con Dios tuvo que modificar la vida de Enoc, tuvo que transformar su vida, y no dudo que desarrolló una serie de cualidades que nosotros anhelamos como cristianos, pensando en una actitud reverente, pensando en un espíritu reverente delante de Dios, considerando a Dios como el sustentador de su vida. Enoc caminó con Dios 300 años. Enoc tuvo que reconocer a Dios como la fuente de su vida, la fuente de su energía, el que le daba vida a él, el que sustentaba su vida. Y eso, al considerarlo, despierta en nuestros corazones gratitud, un deseo de servirle y especialmente de agradarle a Dios. También al caminar con el Señor, Él fue transformado. Nuestro carácter natural es impasible, es de una manera que es muy fuerte, es como semejante a un caballo que se quiere correr, no se detiene fácilmente, tiene todo el impulso de avanzar, y a veces así somos nosotros, pero él seguramente desarrolló un carácter apacible. Nuestro Rey es manso y humilde de corazón, y nuestra aspiración como hijos de Dios es ser semejantes a Él, ser transformados a su imagen y tener un corazón manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto que se destaca en el libro de Hebreos acerca de Enoc es que fue un hombre de fe. Al caminar con Dios, Enoc desarrolló una profunda fe en Dios, un sinónimo de confianza, dependencia, una relación tan íntima que le hizo a él descansar totalmente en su Dios. En el libro de Hebreos que leímos dice que Enoc, por la fe, aquí es donde vemos que Enoc es hombre de fe. Parecía un dato sin importancia. Cuando leímos Judas, dice que Enoc, séptimo de Adán. Y si hacemos una cuenta muy sencilla, en el libro de Hebreos se mencionan dos personajes. Los primeros dos, donde habla de la fe, dice: por la fe, Abel ofreció un sacrificio que fue agradable a Dios y que al día de hoy sigue siendo un ejemplo para todas las generaciones. El siguiente personaje que se menciona es Enoc, y Enoc es séptimo. Así que tenemos al primer Adán,
Luego tenemos a su hijo, que fue Abel, y de Abel, de Adán, de Abel, se menciona a Enoc como la séptima generación. Quiere decir que hubo varias personas entre Abel y Enoc, pero la Biblia no menciona nada acerca de estas personas. Pasan los años y pasan las generaciones hasta que se levanta un hombre que está dispuesto a caminar con Dios y a creerle a Dios. Enoc es el hombre que le cree a Dios. Es el hombre de fe, es el hombre de confianza, es el hombre que deposita toda su confianza en Dios totalmente, diríamos ciegamente. Es un hombre que depende de Dios. La fe habla de confianza, dependencia de Dios. No podemos caminar con Dios y ser personas de duda, de incredulidad. Caminamos con Él y desarrollamos confianza y aceptamos que en su bondad Él tiene lo mejor para nosotros. En el mismo libro de Hebreos, el versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. He ahí la importancia de Enoc al mencionar que fue un hombre de fe, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe no tenemos una buena relación con Dios. Sin fe no hay confianza en Dios. Y él tuvo todas estas cualidades. Especialmente hay un hecho que sobresale en la fe, que la fe provoca acciones en nuestra vida, como la confianza, la dependencia y especialmente la obediencia. Tener una verdadera fe nos va a llevar a obedecer al Señor. Y parece que este fue un hecho notorio en la vida de Enoc. Lo vemos como un hombre de fe entonces. La tercera cosa que se menciona es que él agradó a Dios. Voy a leer nuevamente el versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos, donde dice que fue por la fe traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un hombre que agradó a Dios. Hoy en día muchas personas nos pueden decir que creen en Dios, que tienen una gran fe, que tal vez han tenido muchas experiencias religiosas y se consideran a sí mismos como personas de fe. Pero esa fe debe llevarnos a un siguiente paso. Fue lo que llevó a Enoc a tener un deseo de agradar a Dios, de rendir su vida a la voluntad de Dios. Porque no podríamos agradar a Dios caminando en nuestros caminos y haciendo nuestra voluntad. El Padre nuestro nos recuerda siempre que debemos orar, que se haga su voluntad y no la nuestra. Así que Enoc es un hombre que camina con Dios agradando a Dios. Y nosotros sabemos que eso significa hacer cambios en nuestra vida, ajustes para agradar a aquel que nos ama. No son sacrificios, porque el cambiar algo que no está bien en nuestra vida y hacerlo a un lado a fin de ganar a Cristo es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Dejar a un lado, dijo el apóstol Pablo, todo aquello que le había servido de orgullo y de ganancia en el mundo, todos los grandes logros de su vida en el campo religioso. Él llegó el momento que lo consideró sin valor y no era lo suficientemente valioso para él. Él quería ahora hacer eso a un lado, dejarlo todo atrás y seguir a Cristo. Nosotros debemos tener ese deseo en nuestro corazón de agradar al Señor. Vivimos para agradarle a Él. El cuarto punto que mencionamos de Enoc, que estaba en el libro de Judas, es que Enoc profetizó. Dio una palabra para el futuro. Al hablar en aquel entonces uno podría pensar, bueno, cualquiera puede hablar acerca del futuro, pero él menciona dos hechos que son muy importantes. Lo que nosotros hoy llamamos la venida del Señor. Y Enoc profetizó que el Señor vendría con sus millares de seguidores, millares de
seres celestiales que acompañan al Señor en su regreso a la tierra. El otro hecho es el juicio que habrá en la tierra, que está anunciado a través de las Escrituras. Enoc fue entonces un hombre inspirado por Dios para poder hacer dar una palabra, para poder profetizar. Indudablemente una persona debe estar llena del Espíritu Santo. Cualquiera podría hablar, cualquiera podría decir, en el futuro va a pasar esto, pero dar una palabra con exactitud es lo que caracteriza a los hombres y a las mujeres de Dios. Enoc fue un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno de esa comunión con Dios que le inspiró para dar una palabra. Así que Enoc, podemos entender, fue un hombre que caminó con el Espíritu Santo, que caminó con el Señor y que su vida se fue llenando de Dios de tal manera que en su momento tuvo él una palabra para el futuro, para anunciar al mundo la venida del Señor y anunciar el castigo justo sobre todos aquellos que le han rechazado, que han actuado mal en contra del mundo, y especialmente menciona Judas, que hablaron cosas duras contra el Señor. Hoy en el mundo muchas personas piensan que tienen una libertad para hablar mal de Dios, burlarse de Dios, condenar a Dios, rechazar o negar a Dios. Enoc anunció que vendrá el día en que Dios tomará en cuenta todas esas palabras y las traerá a juicio. La siguiente cosa que yo puedo observar en la vida de Enoc fue un aspecto de una vida solitaria, una vida apartada. ¿Y por qué lo menciono? Más adelante voy a dar una aclaración, pero en este momento quiero señalar que si deseamos caminar con Dios, si deseamos agradarlo a Él, habrá momentos en que tendremos que hacer cambios, ajustes en nuestra vida. No podríamos estar con personas que toman el nombre de Dios en vano. No podríamos aceptar personas que hablen mal o se burlen del Señor. No podríamos convivir con personas que tengan un lenguaje ofensivo contra Dios o conductas que Dios reprocha. No podemos ser amigos del mundo, dice la Escritura. No podemos tener comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y el diablo. No hay comunión entre la gente que vive por el Espíritu y la gente que vive en el mundo, en el placer o en la maldad. Así que hay una gran diferencia, y cuando caminamos con Dios, indudablemente tendremos que hacer ajustes en nuestra vida. Yo creo que ustedes saben a qué me refiero. Deberíamos tener comunión con personas que edifican nuestra vida. No estoy hablando de ser una persona antisocial y de ser una persona que no tiene ningún contacto con el resto de las personas. Hablo o menciono el hecho de que al caminar con el Señor, nosotros debemos escoger las personas que pueden edificar nuestra vida, que nos pueden alentar en nuestra vida cristiana y que nos pueden ayudar a ser mejores personas. En ese sentido, sé que tendremos que hacer ajustes en nuestra vida. Tendremos que escoger con quién queremos relacionarnos. Por eso la iglesia es un cuerpo de cristianos que unidos nos animamos unos a otros, nos edificamos, oramos unos por otros, intercedemos unos por otros, porque somos una iglesia, una familia que caminamos en el propósito y la voluntad de Dios, queriendo agradarle siempre. Entonces, caminar con Dios, agradar a Dios, de alguna manera significa desagradar al mundo. Cuando alguien a veces habla de buscar a Dios o de orar, algunas personas se burlan y lo hacen objeto de mofa y decir, vas a salir con eso nuevamente, tú siempre estás hablando de Dios. Bueno, quiero decirte que es necesario que nosotros mantengamos una postura firme en cuanto a nuestra fe, y las personas que consideremos como amistades son personas que deben saber nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. No podemos ser amigos de algunas personas y no mencionarles a ellos
lo que Enoc mencionó: el Señor viene y habrá un castigo para todas las personas, para todos aquellos que rechazaron el amor, el perdón y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Salmo 1 y muchas escrituras nos hablan de la dicha de ser un hombre que se ha apartado del consejo de los malos, del camino de los pecadores, que no ha estado en la silla de los escarnecedores y no es como los malos que el viento arrastra. Lo sexto que quiero mencionar de Enoc es lo que dice el verso 5 de Hebreos. Volvemos nuevamente al capítulo 11, verso 5, donde dice que fue traspuesto. Cómo la vida de un hombre es llevada de un lugar a otro, pero no fue que de una región a otra, de una montaña a otra montaña, fue traspuesto y no fue hallado porque Dios le llevó. Hay un hecho asombroso en la vida de Enoc. Dios le tomó, Dios le llevó, Dios lo tomó a su presencia sin pasar por la muerte. Es muy clara la escritura, dice, fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. Está escrito en el mismo libro de Hebreos que está para los hombres determinado que vivan y después la muerte. Ese hecho nadie lo puede evitar. Sin embargo, hay dos personajes en la Biblia que fueron arrebatados y que son mensaje, símbolo y señal para la iglesia del evento que nosotros esperamos, como es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Enoc no vio la muerte. Elías fue llevado en un carro de fuego. De Elías hay más referencia acerca de su partida. Fue llevado por el Señor. Tampoco vio la muerte. Son los dos personajes que menciona la Biblia como hombres que no pasaron por ese evento al que todos nosotros estamos destinados a pasar, a la muerte. ¿Y por qué lo hizo Dios? En mi entendimiento puedo pensar, puedo creer que Dios lo dejó como una señal para nosotros. Ellos fueron arrebatados para Dios, traspuestos para Dios, y nosotros esperamos que los cielos se abran y venga nuestro Señor, que los muertos resuciten y los que tengamos vida en ese momento seamos transformados, estemos con el Señor. La Biblia le llama a ese evento la venida del Señor, el día del Señor, donde nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con el Señor para siempre. Así que, siendo un hombre del cual no hay tanta información, creo que nosotros podemos sorprendernos con este evento. Como de este hombre que no realizó grandes acciones, que no hizo grandes actos, no hizo milagros, con una vida tan sencilla como la de caminar con Dios, agradar a Dios, ser un hombre de fe, ser un hombre apartado para Dios y ser un hombre arrebatado por Dios, que ese es el ejemplo para nosotros hoy en día. Así que sobre esto pudiéramos pensar nosotros, bueno, quizás Enoc vivió tiempos más fáciles, mejores condiciones de vida, por eso le fue muy fácil caminar con Dios. Pero yo quiero decirte que no fueron tiempos fáciles los que él vivió, porque si él dio una palabra para anunciar el castigo de los malos, era porque en su momento había una maldad terrible. No podemos pensar que él diera un mensaje como decir, los malos serán castigados, pero no hay malos en ese momento. Los impíos serán castigados y no hay impíos en ese momento. Es seguro que había mucha maldad en la tierra y que había mucha obra contra Dios. Por eso, más adelante, el bisnieto de Enoc fue Noé. Él construyó un arca donde fue salvo él y su familia. Nuevamente encontramos en Noé un aspecto solitario. Y así lo vamos a ver en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de los grandes hombres de fe en la Biblia. No eran personas altamente sociables,
caminaban con Dios y trataban de agradar a Dios. Y eso pone límites en nuestra vida. No podemos ser socialmente muy aceptables porque el mundo rechaza a Cristo. Y cuando escogemos al Señor, vamos a experimentar que el mundo desaprueba nuestra fe o nuestra conducta, nuestra entrega al Señor y la menosprecia. Hay un versículo que debemos mencionar en el libro del Génesis, capítulo 6 y verso 12. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Pongan atención a esa palabra. La tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había una corrupción total, un abandono de Dios, una maldad inimaginable. ¿Cuál fue el resultado de Dios? El diluvio. Muchas personas piensan eso fue un terrible castigo para el hombre. Pero antes de pensar de esa manera deberíamos considerar la tremenda maldad, la inimaginable, aborrecible maldad que los hombres en aquel momento cometieron contra Dios. Ante la gravedad de su maldad, fue necesario un acto tan grande como el diluvio, porque Dios al fin y al cabo es justo y debería corregir el mundo, la criatura, todo lo que él había hecho. No porque Dios se hubiera equivocado, sino porque nosotros como seres humanos equivocamos nuestros caminos y queremos construir un mundo, una vida sin Dios. El resultado siempre es una descomposición, una corrupción total, hasta llegar a un punto donde Dios no tiene más opción que castigar al hombre. Creo que de lo que hemos dicho, apenas son 3 escrituras que resaltan en la vida de Enoc, que caminó con Dios, que fue un hombre de fe, que desapareció porque Dios le llevó, que no vio la muerte y que fue un hombre con una vida apartada, agradando a Dios y que al final fue arrebatado para Dios. Creo que nosotros podemos aprender también que en este tiempo, más ahora, en estos días que nos ha tocado vivir, debemos caminar con Dios. Hay una gran diferencia entre Enoc y nosotros. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro camino. Tenemos la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos la guía de su palabra. Enoc caminó dependiendo de una relación con Dios. No habían libros que lo animaran, no habían reuniones, grupos de apoyo, células, oraciones que otras personas pudieran hacer por él. Él caminó con Dios. Y en este tiempo, cada uno de nosotros debe caminar con Dios, especialmente en esta situación de pandemia, donde estamos en nuestros hogares, debemos nosotros caminar con Dios. Todo lo que hacemos es con Él, es para agradarle a Él. La otra cosa es que debemos ser personas que debemos cultivar nuestra fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando nos alimentamos con la palabra de Dios, cuando meditamos en su palabra, este libro tiene el poder, la eficacia para alimentar nuestro espíritu. No vivimos solo de pan, vivimos de cada palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu, que nos fortalece y por resultado aumenta nuestra fe. Debemos tener como una prioridad también, número 3, agradar a Dios. Agradar a Dios en algún momento será desagradar a nuestro yo, desagradar a otras personas. Pero pensemos, ¿para quién vivimos? Pensando en la eternidad, ¿a quién quisiéramos agradar? ¿Al mundo? ¿A nuestras amistades? ¿O a Dios, que nos anhela y nos cela para Él, que vivamos con Él por la eternidad? Creo que no hay mucho que pensar. No hay mucho que dudar acerca de esto. Debemos hacer del Señor nuestra prioridad, agradarlo a Él. Vivir, pensar cada acto de nuestra vida pensando en agradarle a Él, en actuar de acuerdo a su voluntad. Cuando hablamos de que Enoc profetizó, pensamos en una vida llena del Espíritu Santo. Eso no era tan claro en la antigüedad.
como lo es ahora en el Nuevo Testamento, donde dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos un templo y que hay una urgencia para que los cristianos seamos llenos del Espíritu Santo. No de una sola experiencia, sino continuamente nuestra vida se debe llenar de su presencia. Pablo habla en el libro de Efesios de seguir llenándonos de su Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entiendo que en un ambiente de alabanza, de celebración a Dios, el Espíritu de Dios llenará cada día más y más nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y por último, esta nación que necesita tanto a Dios. Algo más que debemos señalar es que para agradar a Dios, para cultivar esta relación de fe y de una llenura del Espíritu Santo, debemos ser selectivos en nuestras relaciones. No hablamos de menospreciar a nadie, no hablamos de juzgar a nadie, ni siquiera pensamos de esa manera. Solamente pensar que nuestra vida espiritual es un tesoro que debemos cuidar y debemos proteger, y deben acercarse a nuestro corazón las personas que realmente edifican nuestra vida. Rodéate de eventos, momentos, personas, libros, audios, videos que alimenten tu vida y alimenten tu relación con el Señor. Sé más selectivo en lo que entra en tu corazón, lo que entra en tu vista y lo que entra por tus oídos, para que tu vida espiritual se enriquezca. Y por último, Enoc nos enseña el evento más grande que nosotros esperamos. Sé que estamos en un momento difícil, en un momento donde quizás hay mucha confusión, pero a la vez es un momento donde nosotros tenemos la fortaleza de la esperanza, donde esperamos la venida de nuestro Señor. Enoc fue traspuesto, fue arrebatado por Dios, no fue hallado en ninguna parte, no podía estar más en la tierra porque Dios le había tomado. Eso es lo que nosotros esperamos. Al creer en Jesús, esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Así que, aunque no hay mucha información en la vida de Enoc, no podemos nosotros pasar por alto el gran aprendizaje que podemos tener. Enoc es y será siempre un ejemplo que nos recuerde a nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo, el momento en que Él vendrá por su iglesia y el día en que Él juzgará a la humanidad. Hoy quisiéramos hacer una oración. Creo que 6 puntos importantes para meditar esta mañana, para decirle a Dios que queremos caminar con Él, que no queremos caminar lejos de Él, no queremos caminar un poquito cerca de Él, sino caminar con Él. Y te aseguro que eso va a cambiar nuestra vida. Las personas que quieren hacer su voluntad se alejan poco a poco del Señor, dejan de caminar con Él. Lo segundo es que anhelamos ser personas de fe, personas que quieren agradar a Dios. Y quizás eso nos lleve a tomar decisiones importantes, alejarnos de algunas personas, acercarnos a otras personas y a otras cosas que edifiquen nuestra vida. Y que tengamos esa actitud para decir, Maranata, amamos la venida del Señor, esperamos la venida del Señor. En un momento tan difícil como los que vivimos en estos días, podemos pensar en la soledad. No tenemos el apoyo, no tenemos la ayuda de otras personas que se unan con nosotros, que oremos unos por otros, no tenemos la compañía de otras personas. En el mundo esto está provocando un deterioro emocional, psicológico. Muchas personas se han suicidado, muchas personas no toleran esta soledad, le llaman este encierro. Creo que los que conocemos a Dios, conocemos su amor, conocemos su palabra, conocemos sus buenas promesas, podemos sobrellevar estos días con fe,
con alegría, con confianza, sabiendo que nuestra vida está en sus manos y que somos guardados de todo mal y de todo peligro. Y que sin importar las dificultades, sin importar lo que estemos viviendo como un problema, una dificultad, una enfermedad, el Señor, yo te aseguro, en el nombre de Jesús, nos dará la victoria. Amén. Tendremos victoria en el nombre de Jesús. Así que te pido que hagamos una oración, que invoquemos el nombre del Señor y que oremos en su presencia. Padre nuestro, te damos gracias. Abrimos nuestro corazón esta mañana en tu presencia para decir, queremos andar en tus caminos. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de fe. Tu palabra dice que cuando tú vengas, ¿hallará fe el Hijo del Hombre? Y nosotros queremos ser personas de fe. Personas que confiamos plenamente en tu amor, en tu bondad y en tus propósitos. Esta fe nos asegura que todas las cosas en nuestra vida están operando, trabajando para nuestro bien. Y queremos, por encima de todas las cosas, agradarte a ti, agradar tu corazón. Rogamos que se haga tu voluntad en nuestras vidas como se hace en los cielos. Queremos tu ayuda para escoger y aprobar aquello que contribuye a edificar y a fortalecer, a enriquecer nuestra vida espiritual. Danos la capacidad y el discernimiento para separar lo que es bueno, lo que tú apruebas, y separarlo de aquello que no te agrada y que tú desapruebas. Permítenos mantenernos en una vida apartada para ti. En el Nuevo Testamento esto es lo que significa santidad, tener una vida apartada para ti, Señor. Y quisiera creer que al momento de tu venida, los que hemos convivido como iglesia, los que hemos caminado por algunos años en la fe, en la palabra que tú nos has enseñado, estemos listos para tu venida, Señor. Que nuestros corazones estén preparados para tu venida. Igual que Enoc, anhelamos ser arrebatados para tu presencia. Y queremos ser esta iglesia que hoy clama, Abba, Abba Padre, Maranata. Amamos tu venida, Señor. Amamos tu regreso y decimos, ven pronto, Señor Jesús. Esto lo pedimos confiados de que por tu Espíritu Santo vas a animar nuestros corazones, vas a avivar el deseo de agradarte a ti, de ser esta clase de personas que agradan tu corazón y que llevamos una vida caminando contigo digna de ser tomada y arrebatada para ti. Que hoy tu Espíritu Santo guíe nuestros corazones hacia ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que el resto de nuestros días podamos decir nosotros y otros puedan decir de nosotros que somos personas que caminamos con nuestro Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús para tu gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nuestro deseo sincero, que Dios bendiga sus vidas, que Dios les fortalezca hasta que nos podamos ver y estemos nuevamente juntos. La paz y la gracia del Señor en sus corazones, con sus familias. No tengamos temor. Quiero terminar con las palabras del libro de Números, la bendición que el Señor dio a través de los sacerdotes en Israel y que ahora quiero pronunciarlas sobre su vida, su casa, su familia, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su mesa, sobre su alacena. Recordar estas palabras
donde el Señor dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo digo en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y lo pido para su gloria. Que el Señor les bendiga.